institucional tuvo relación con la evolución de la inflación en Bolivia. En otras palabras, esto viene a ser algo así como un estudio de caso, ¿sí? Hemos desarrollado un nuevo enfoque, no es una nueva teoría, porque no explica por sí misma la inflación, sino que en las teorías existentes explica cómo existen infinitos lazos entre el conjunto de instituciones, entre el marco institucional y los canales que determinan la tasa de inflación, canales directos e indirectos. Pero esto se hizo en la parte 3, a nivel teórico reflexivo, y en esta nueva parte, en la parte 4 del trabajo, debemos ver cómo se han concretado esos lazos en un contexto específico. ¿Cuál es ese contexto? La economía boliviana, y se ha tomado desde el año 90 en adelante. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque, como ustedes muy bien saben, entre el año 84 y 85, Bolivia ha experimentado una altísima hiperinflación. Nos interesa saber cómo funciona este procedimiento en periodos de estabilidad. La estabilización económica se produce a partir, no hay una fecha exacta que nos indica cuál es el momento donde hay estabilidad, pero aproximadamente a partir del año 90 hay indicadores y señales de que la economía ha retomado, las aguas han vuelto a su cauce normal y la economía se ha estabilizado relativamente, con tasas de inflación algo menores y recuperación de los niveles de crecimiento. En consecuencia, ese ha sido el periodo específico que se ha tomado, del 90 en adelante, y la economía boliviana. Se ha dividido a este bloque, que consta de 7 capítulos, en 2 subbloques. El primero de ellos está destinado específicamente a una variable importantísima, la historia. ¿Por qué digo importantísima? Porque hemos dicho hace unos minutos que el marco institucional influye. ¿Pero de dónde viene el marco institucional? Toda regla es heredada de una evolución institucional. Toda regla viene del pasado, ¿sí? Van cambiando, se van modificando, se amplían, se restringen, pero las reglas vienen de reglas anteriores. O incluso las nuevas reglas vienen de las condiciones que se han generado para crear nuevas reglas, y esas condiciones se han generado como resultado precisamente de una evolución institucional histórica. En otras palabras, nos interesa saber cómo ha sido la historia económica boliviana en términos de inflación para poder aplicar este enfoque que hemos propuesto en la parte 3. Esto estaría muy asociado a la concepción de Douglass North, ¿sí? Porque él está asociado a la teoría institucionalista de la inflación que él propone. En un segundo bloque, lo que se ha tratado de ver es cómo ese marco institucional, que ha ido cambiando en el tiempo, se han ido cambiando reglas, han aparecido otras, han desaparecido algunas, se les ha puesto matices a algunas otras, cómo esa evolución institucional ha influido en algunos aspectos del funcionamiento de la economía. Y al realizar el trabajo se ha encontrado que eran ingentes, enormes formas de relacionamiento que existían, y se ha visto por conveniente y lógico clasificar a este tipo de cambios institucionales en distintos grupos. En un primer capítulo de este bloque se ha observado todos los cambios históricos que han habido en términos de política monetaria, ¿sí? ¿Qué reglas
se han modificado, qué se le permite legalmente hacer al Banco Central y qué no se le permite. En términos monetarios, el conjunto de reglas formales. Por otro lado están las reglas informales. A lo mejor está permitido hacer algo, pero la sociedad culturalmente va a rechazar una determinada medida del Banco Central y va a generar algún conflicto social que va a impedir que se produzca esa medida. Por lo tanto, también es una limitación, también es una regla, aunque no esté escrita. Por otro lado, se han clasificado en otro capítulo las políticas fiscales, ¿sí? Estrictamente, cambios en la política fiscal generan impactos en la inflación. De hecho, en los periodos en los que los gobiernos pedían préstamos a sus bancos centrales para que financien déficits fiscales, la política fiscal era uno de los elementos centrales en la determinación de la inflación. Entonces, ha interesado ver en este capítulo qué variables, qué canales han generado que aumente o disminuya el déficit fiscal. ¿Qué normas, decretos se han aplicado para aumentar los gastos o aumentar las recaudaciones? Por ejemplo, una reforma tributaria es un cambio institucional que afecta al sector fiscal y a la larga va a afectar a la inflación. Ese sería un elemento, por ejemplo, que influye en el funcionamiento de las instituciones y por lo tanto de la inflación. En otro capítulo nos ocupamos específicamente de la política cambiaria. Brevemente les doy un ejemplo sumamente interesante e importante. La norma dice, la norma formal, la regla, que el Banco Central, el presidente del Banco Central, puede cambiar el tipo de cambio hasta en un 10% por determinación de él. Eso está normado, está regido formalmente. Pero informalmente esto no está permitido, porque existe un conjunto de estudios y resultados económicos que nos muestran modificar abruptamente el tipo de cambio nominal de nuestro país repercutiría muy negativamente en un conjunto de variables. Creo que ninguno de nosotros estaría tranquilo si el tipo de cambio, que es 6,96, mañana abruptamente aumentase mucho o disminuyese mucho. Cambios en la política cambiaria abruptos no son tolerados o no generan buenos resultados en el conjunto de las otras variables, y es el conjunto de hábitos y costumbres económicas que tenemos, que no están escritas, informales, el que limita al banco a hacerlo. Formalmente tiene derecho a hacerlo, ¿sí? La ley le permite hacerlo, pero el conjunto de reglas informales se lo prohíbe, o se lo impide, o le aconseja que no lo haga, básicamente. Otro aspecto que nos interesa bastante, que ha sido tratado en el siguiente capítulo, es cómo se han dado las políticas de oferta en Bolivia. Una economía que está creciendo, que genera mayores niveles de oferta y de producción, evidentemente va a tener menos inflación, ¿sí? Porque cuando hay un respaldo productivo, el crecimiento de la emisión monetaria no genera inflación. Entonces es importante estudiar qué se ha hecho en términos de oferta. Y el marco institucional también ha incidido en este sector. Se han aplicado leyes, políticas productivas, se han creado organizaciones orientadas a fomentar la producción, a desarrollar el sector agrícola, a potenciar el sector minero. Ese conjunto de reglas y de cambios institucionales que han influido en la oferta, en la producción de nuestro país, también inciden en la inflación. Por lo tanto, ameritaba dedicarle un capítulo especial. Otra novedad relativamente reciente ha sido tratada en otro capítulo que tiene que ver con las políticas comunicacionales y de transparencia que se han aplicado en Bolivia. En las teorías que mencionábamos en la parte 2,
en la mayoría de ellas, una variable central es las expectativas de inflación. ¿Cuánto cree la gente que va a crecer la tasa de inflación en un determinado país? Esa variable es central. Por lo tanto, es necesario estudiar cómo el conjunto de políticas comunicacionales y de transparencia pueden incidir sobre esa variable, sobre las expectativas. Concretamente, el Banco Central ha procurado, por ejemplo, publicar sus informes de política económica 2 veces al año. En algún momento publicó también reportes de inflación 2 veces al año, para tratar de socializar la información y que los agentes, los ciudadanos de nuestro país, podamos estar mejor informados y no sobredimensionar las expectativas de inflación, porque eso, como se ha propuesto en las teorías de inflación, genera profecías autocumplidas y la inflación tiende a aumentar. Entonces se definen qué normas, qué reglas se han aplicado en términos de políticas comunicacionales para reducir esos problemas que genera la falta de credibilidad, falta de confianza, incertidumbre general en el funcionamiento de la economía y que pueden aumentar las expectativas de inflación. Por último, en esta parte de evolución del marco institucional y su relación con la inflación en Bolivia, se ha dedicado un capítulo especial a ver cómo funciona el conjunto de normas, estrictamente, que regulan precios y salarios en nuestro país. Se las ha clasificado en distintos grupos de servicios, principalmente el agua, el alcantarillado, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, los transportes, el sistema de transporte y por otro lado la determinación de los salarios. Eso está regulado parcialmente, ¿sí? En el caso de los hidrocarburos existen fórmulas que dicen cómo debe evolucionar ese precio. En el caso de las tarifas de agua existen fórmulas formales que definen cómo se debe incrementar, por ejemplo, una tarifa cada cierto tiempo. Los salarios, ¿sí? Nosotros tenemos decretos supremos permanentes cada año, son instituciones. Son normas que dicen, por ejemplo, este año, increméntese el salario en el sector público 7%. Pero esas normas están basadas en criterios, ¿sí? Habitualmente esos criterios tienen que ver con el pasado. Si la inflación en la gestión anterior fue más alta, probablemente a la hora de emitir una norma, un decreto, se va a permitir un incremento más alto. Y eso genera problemas, que los vamos a ver en la parte 5. En general, en esta parte, cada uno de estos capítulos está asociado con alguna de las teorías del objetivo 3 que habíamos visto, perdón, del objetivo 1 que habíamos visto en la parte 3, que está acá. Con la teoría cuantitativa del dinero, por ejemplo, está asociado el capítulo de la política monetaria. Keynes se ocupa mucho de temas fiscales, entonces la teoría keynesiana está asociada con la política fiscal y así sucesivamente. De hecho, hay algunas variables que van a aparecer en varios